el propósito de mi video es testificar que la vida continúa más allá de la muerte, que existe un plan de salvación que da sentido a la vida y a la muerte. Y sé que las alegrías y recompensas de la eternidad son tan gloriosas que debemos trabajar con valor en esta vida para merecerlas. Todos sabemos que un día vamos a morir y por eso es importante que entendamos las razones y las causas de nuestras pruebas y también del propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra. A veces nos sentimos indefensos, confundidos y temerosos ante la certeza de que un día vamos a morir. Pero ¿a dónde iremos? ¿Qué pasará después que dejemos esta vida? Hay un lugar especial llamado el mundo de los espíritus y se los voy a explicar hoy, ¿verdad? A través de escrituras de la Biblia, de ese lugar que según algunos cuentan, ¿verdad? Es un lugar muy hermoso. En el video anterior yo estuve narrando una experiencia que yo tuve muy cercana a la muerte, donde yo sé que mi espíritu salió de mi cuerpo porque yo me elevé y veía cuando me llevaban, cuando mi papá y mi mamá iban y me llevaban al consultorio del médico, yo veía todo y vi mucha gente que yo sabía que no era gente de este mundo, ¿verdad? Que era gente espiritual, tanto en la calle como dentro del consultorio. Entonces, podemos también investigar, ¿verdad? De personas que han estado muy cerca de la muerte y han vuelto después de la reanimación o lo que los médicos le han hecho y han contado cosas maravillosas. Algunos han dicho que el mundo de los espíritus está muy cerca de aquí. Otros dicen que es un tenue velo lo que han cruzado. Algunas personas han dicho que han visto una luz muy brillante y un túnel, ¿verdad? Por donde han llegado a un sitio hermoso donde hay muchas flores. Pero pueden buscar videos porque de esos hay cientos de videos en internet de personas que han vuelto a la vida. A mí me gusta mucho verlos porque yo tuve esa experiencia y creo en todas esas personas que cuentan sus experiencias. Y es hermoso saber que hay un lugar donde nosotros podemos ir a esperar ese momento de la resurrección. Y gracias a que Jesucristo vino a esta tierra y tomó sobre él los pecados de todos nosotros y murió y resucitó, gracias a su resurrección, todos nosotros también vamos a resucitar. En el capítulo de Juan, el versículo 25, habla un poquito acerca de que Jesucristo iría a predicar a los espíritus, a las personas que estaban en los sepulcros, ¿verdad? A los muertos. Pero, ¿cómo podía ir Jesucristo a predicar a las personas que estaban en los sepulcros o a los muertos, ¿verdad? En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Cómo iban a oír los muertos la voz de Jesucristo? En los versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Entonces, sí hay, ¿verdad?, un lugar que está dividido en dos partes, donde Jesucristo estaba anunciando ahí que iba a ir para predicarles el Evangelio. Estos dos sitios también los explica, ¿verdad?, las Escrituras. Vamos a ver cuáles son esos sitios, ¿verdad?
Cuando Jesucristo estaba en la cruz y tenía dos ladrones a cada lado, ¿verdad? O sea, dos ladrones en su lado. Uno de ellos estaba injuriando a Jesucristo y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ya vemos que hay un paraíso, ¿verdad? No el cielo, porque Jesucristo no le dijo estarás conmigo en el cielo, sino estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón probablemente se había arrepentido, ¿verdad? Y había aceptado a Jesucristo en su corazón. En Lucas, en el capítulo 16, narra la experiencia que hubo, ¿verdad?, entre el rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo, estaba enfermo y él se colocaba en la puerta del rico para comer de las migajas que le daban. Llegó el momento en que Lázaro murió y se fue al seno de Abraham. Y después murió el rico y también se fue al Hades, como dice la escritura. Estando en el Hades, él dio voces llamando a Abraham y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y le dijo eso para que enviara a Lázaro para que calmara su sed, porque estaba en un lugar demasiado desagradable y probablemente de mucho calor. Y Abraham le dijo, de aquí a donde estás hay un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Entonces no se podía pasar de un lugar al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos lugares. El paraíso, que ya lo nombró el Señor cuando habló con el ladrón, y esta otra parte, ¿verdad?, que estaba separada por un gran abismo. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 al 20, hay otra evidencia y vamos a ver cómo se llama ese segundo lugar, ¿verdad?, que está en el mismo sitio, en el mundo de los espíritus, pero están separados. Como dije, en Primera de Pedro 3, 18, 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Jesucristo, por los injustos, nosotros, siendo para llevarnos a Dios, ¿verdad? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, él murió, su cuerpo quedó en la tumba, pero su espíritu siguió viviendo y fue a este lugar y dice, vivificado en el espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el momento del diluvio murió mucha gente, ¿verdad?, que fueron desobedientes a los mandamientos de Dios. Y a pesar de que Noé les predicó por 100 años, ellos no quisieron escuchar la voz del profeta. Ahora vean ustedes, en esta escritura dice que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese es el otro sitio, o sea, el paraíso y la cárcel. En el paraíso van las personas, como dice en Lucas dice que los que hicieron lo bueno irán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ambos, ¿verdad?, de los dos sitios están esperando la resurrección. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay dos sitios, o sea, que el mundo de los espíritus está dividido en dos. Así que las personas al morir van directo al mundo de los espíritus. Unas van al paraíso y otros van a la cárcel o a la prisión. Muchas personas piensan que van al cielo, las personas cuando mueren, o van al infierno. Pero no es así. Para ir al cielo o al infierno, como dicen las personas, hay que pasar primero por un juicio final. Y antes del juicio final tenemos que resucitar. Porque si no, no podríamos ser juzgados para indicar el sitio, ¿verdad?, al cual nosotros vamos a ir. Vamos a ser asignados
de acuerdo a las obras que hagamos aquí en la tierra. Entonces nos damos cuenta que el mundo de los espíritus es un lugar especial donde nosotros podemos ir. Y como dije al principio, ¿verdad? Que es un lugar tan hermoso y tan glorioso que debemos trabajar con valor en esta vida para merecerlo. No todo el mundo va a ir al paraíso. Muchos van a estar en la prisión. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo cuando su espíritu fue al mundo de los espíritus a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados? Él fue y organizó la obra misional en ese lugar para que esas personas que están en la prisión tengan la oportunidad de arrepentirse y aceptar el evangelio y pasar al paraíso, ¿verdad? Dios es tan misericordioso que da la oportunidad todavía, nos da la oportunidad de que aquellos que no acepten o sean débiles aquí o hayan cometido pecados, todavía les da la oportunidad de escuchar el evangelio y de arrepentirse en el mundo de los espíritus.